La liquidez es la gasolina del mercado, entonces entender lo que es la liquidez será de vital importancia para encontrar la dirección del precio. En este vídeo te voy a enseñar exactamente la diferencia entre la liquidez interna y la liquidez externa. Es determinante sobre todo en base a los fractales para encontrar la dirección y ya no solo eso, sino para encontrar las entradas óptimas. Esto y mucho más vas a aprender en el día de hoy, así que dentro vídeo. Y sí, ya estamos por aquí y este ejemplo en el marco teórico me viene increíble para ayudarte sobre todo a entender qué es esto de la liquidez interna y liquidez externa. Lo primero que quiero que sepas es que ERL es el término que se le atribuye a externa, ¿vale? Que sería External Range Liquidity, y en este caso IRL hace referencia a Internal Range Liquidity, ¿no? A la liquidez interna. Por lo tanto, ¿cómo funciona esto? Ten en cuenta que lo primero es determinar cuál es el fractal. Eso ya lo hemos visto en el canal y al final se basa en la consecución de highs y lows. Aquí aparece el modelo Choquibos. A partir de ello, dentro de este fractal vamos a determinar el high y vamos a determinar el low. Lo que se encuentre por debajo del low, en este caso del fractal, será liquidez externa y lo que se encuentre por encima será liquidez externa, ¿no? Por lo tanto, esta estructura, esto por ejemplo lo estamos viendo, lo que tenemos aquí lo estamos viendo en una hora. Claro, pero en 15 minutos, por ejemplo, vamos a ver una subestructura. No te preocupes que ahora lo veremos de forma práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender la subestructura y la liquidez interna? Ya que obviamente la liquidez interna está dentro de lo que viene siendo el fractal. Ten en cuenta que lo que vamos a poder marcar es esos highs y lows importantes, sobre todo a partir de esas roturas, ¿no? A partir de esas roturas de estructura vamos a determinar esos lows importantes de los fractales, ¿ok? Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar, punto 1. La primera conclusión que podemos sacar es que el mercado va a necesitarle recoger la gran mayoría de liquidez interna, ya que su gasolina para distribuir hacia la liquidez externa, ¿no? Por lo tanto, puntos a tener en cuenta, sobre todo para poder utilizar esto, que es lo más importante. ¿Cómo utilizarlo? Punto 1, determinamos el fractal. A partir de ello pondremos, por ejemplo, yo suelo poner LQ, seguro que lo habéis visto en mis análisis, con la finalidad de determinar en qué punto se encuentra la liquidez externa. A partir de ello vamos a ir a escalas o temporalidades menores, donde vamos a determinar esa liquidez interna. Punto 3, vamos a filtrar esa liquidez interna principalmente en base a la zona de descuento, sobre todo para saber cuál es la liquidez interna más importante. Una vez tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar buscar esas zonas de order block, principalmente la liquidez interna. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de acabar localizando esto? Hacer que el precio o esperar que el precio venga a recoger toda la liquidez interna o la gran mayoría del fractal con la finalidad de que vaya hacia la liquidez externa. Ese es el objetivo de conocer bien cómo funciona esta liquidez. Así que una vez visto el marco práctico, el marco teórico, espero que no te haya sido muy complicado. Sé que estos conceptos ya son bastante más avanzados. Hoy solo estamos viendo una pincelada de lo que realmente es, pero vamos a ir al apartado práctico. Y bien, ya estamos por aquí, estamos en este caso en la gráfica del euro dólar, ya sabéis que es una de las gráficas que más analizamos y vamos a determinar un poquito cómo funciona esto de los fractales, liquidez interna y liquidez externa, ¿no? Donde encontramos principalmente la rotura y creación de un nuevo fractal. Fíjate en este high, ¿no? Es roto este high, a partir de este high determinamos todo este fractal. Por lo tanto, ¿cuál es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el punto siguiente? En este caso, determinar el fractal, que lo tenemos justamente de este punto a este punto. Le podemos poner, como siempre digo, el hecho de poner LQ. ¿Por qué? Porque determinamos que por encima y por debajo de estos highs que hay liquidez externa, ¿no? En todo este punto habría ERL y en este caso por debajo que habría ERL. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es determinar hacia qué lado es más probable que el precio vaya a recoger esa liquidez externa, hacia abajo o hacia arriba. De normal, lo más probable es que tengamos una consecución, ¿vale? De fractales. ¿Qué quiere decir? Que si el fractal es alcista, lo más probable es que el próximo fractal también sea alcista. Por lo tanto, ya hemos determinado el fractal principal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar, en este caso, el fractal que tenemos a nivel interno o la liquidez interna, ¿no?
Fíjate que lo que vamos a ir haciendo es principalmente, esto se puede hacer en varias temporalidades, vamos a ir haciéndolo, vamos a ir determinando esa superación de los highs, ¿no? Tengo esta superación principalmente de los highs, donde esto me va a dar información acerca de esa liquidez interna, ¿verdad? Vamos a determinar estos puntos. Tengo este punto, vamos a ponerlo con puntitos y vamos a llamarlo IRL, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál es el high que supera? ¿Cuál es el low que supera ese punto? Sería esta zona. Tendríamos aquí otra zona. En este punto, fíjate, en ese low tenemos otra zona. Incluso si voy bajando de temporalidad voy a encontrar mucha liquidez interna, ¿no? Fíjate en este último punto que tenemos aquí, aquí también tenemos un punto interesante. Fíjate justo aquí que crea un low de un nuevo fractal, ¿ok? Por lo tanto, una vez visto eso, vamos a volver a temporalidad mayor, vamos a volver por ejemplo a 4 horas. Y en 4 horas nosotros ya tenemos determinada cuál es esa liquidez interna. Ya me dirás, ya digo, pero esto realmente para qué me sirve o cómo lo puedo utilizar. Esto realmente me va a servir para saber qué zonas de POI utilizar. ¿Por qué? Fíjate, yo en este punto, yo entiendo que todo lo que hay dentro es liquidez interna, ¿verdad? Todo lo que hay en este punto es liquidez interna, ¿ok? Por lo tanto, punto 1, voy a determinar cuál es más probable que se dirija. En este caso tengo un order block en high time frame, es probable que venga a este punto. Y punto 2, vengo de una consecución de altos más altos. Por lo tanto, lo más probable es que continúe haciendo altos más altos hasta que se diga lo contrario, ¿no? En este caso yo entiendo que principalmente cuál es la liquidez interna que es más probable que venga el precio a recoger. Toda la que tenemos en la parte inferior, porque esto hará que el precio recoja la gran cantidad de órdenes posibles, toda esta cantidad de órdenes, hasta el punto que pueda distribuir de nuevo, ¿no? Al final sabemos que la gasolina, el precio va a necesitar gasolina, sobre todo para volver a distribuir hacia esa liquidez externa. Por lo tanto, vamos a subir un poco de temporalidad otra vez y vamos a ir viendo cómo el precio va recogiendo toda esa liquidez que hemos marcado, ¿no? En este caso, supera esa liquidez, supera de nuevo la liquidez, va superando todos esos puntos, ¿no? Fíjate que cuando va superando esas liquidez que vamos marcando, en este caso, pues va teniendo reacciones el precio, ¿no? En este punto, supuestamente estamos en zona de Golden Zone, por lo tanto tendríamos que buscar determinadas confirmaciones para poder utilizar esas zonas, ¿no? En este caso vemos un proceso de manipulación y superación de ese low, ¿no? Por lo tanto, ahora que entendemos que existe una alta probabilidad de que el precio se dirija hacia el low del fractal. En el low del fractal, por ejemplo, ya podríamos determinar order blocks. Fíjate que, por ejemplo, en una hora, en este caso, pues viene siendo bastante grande el order block, ¿no? Por lo tanto, lo que podemos hacer es utilizar el principio de refinería. Podríamos coger todo este punto, ¿no? Todo este punto que tenemos aquí como order block. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo y sobre todo cómo podemos utilizarlo, que es lo más importante? Una vez determinamos cuál es la liquidez interna, ¿para qué nos va a servir? Para filtrar cuáles son esos order blocks, ¿no? Entonces, vemos que toda esta liquidez interna ya ha sido recogida, por lo tanto, puedo retirarla, o lo que vamos a hacer es ponerla en este punto, como que ha ido superando estos lows, en este caso de Internal Range Liquidity, que quiero remarcar que esto sería igual para una temporalidad o para un fractal bajista. Si yo le doy la vuelta a la gráfica, es completamente lo mismo. En un fractal bajista todos estos highs van a ser liquidez interna. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder utilizar esto? Vamos a poder utilizar esto principalmente para saber dónde quiero dirigir mi take profit, ¿no? Al final existe muchas formas de gestionar una operativa. En este caso estamos en high time frame, pero nuestra finalidad es esa, ¿no? Es acabar identificando a partir de la liquidez interna cuáles son los puntos más óptimos de entrada, ya que entendemos que el precio, sobre todo, ¿qué va a hacer? Va a recoger la gran mayoría de liquidez con la finalidad de distribuirla hacia el otro extremo, ¿no? Así es como funciona IPDA, chicos, y es importante conocerlo porque me va a ayudar mucho. Fíjate que ya he llegado a esa última liquidez interna, ¿no? Entonces, lo más probable es que el precio, a partir de estos puntos que haga, se dirija hacia el extremo contrario. Así es como funciona IPDA, principalmente. Entonces, ¿para qué me va a servir también? Me va a servir para poner mis objetivos. Mi objetivo, ¿cómo va a ser? External Range Liquidity, por ejemplo, un pip.
y en este caso, mi objetivo de pérdidas va a estar principalmente pues 1 o 2 pips también por debajo del fractal, ¿no? A partir de ello, si he analizado correctamente y he utilizado todas las confluencias, tengo toda la probabilidad de acabar ganando, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy utilizando correctamente lo que viene siendo toda esa liquidez, chicos, que eso es lo más importante. Toda esa liquidez y al final el precio irá a buscar esa liquidez externa. Así es como se mueve el mercado, así es como se mueve el mercado, y dominar esta terminología te va a ayudar mucho para filtrar tus operativas en base a los fractales. Te estoy revelando uno de los secretos de nuestra operativa, espero que lo valores porque gracias a esto puedes filtrar todos los order blocks y saber justo en qué puntos es más probable entrar. Así que sin más allá, una vez visto esto, empieza a identificar tu liquidez interna y tu liquidez externa, sobre todo para utilizarlo como objetivos. Ahora bien, quiero decirte una cosa, te recomiendo que esto lo testes, es una cosa que a mí me funciona, esto es lo que viene en el contenido principalmente de trading institucional. Ahora quiero que te lo cuestiones, principalmente lo practiques, lo pongas en práctica y una vez veas que funciona, lo apliques. Como acabas de ver, realmente el entendimiento de la liquidez interna a raíz de ir a buscar la liquidez externa es determinante para nuestras entradas. Y ya no solo eso, sino para establecer nuestro take profit y nuestro stop loss. Así que si te ha gustado, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.